hay un elemento que va a estar constantemente en las diferentes piezas que vamos a ver, que son los animales. Los animales entendemos que forman parte de la naturaleza. Entonces, bueno, los animales, las plantas, ¿no? Y podrías darnos un poco de contexto de esa presencia de los animales a través de los griegos, ese pensamiento griego y los animales. Sí, bueno, volviendo un poco, bueno, quiero decir, con respecto a los animales y las plantas y demás, al final creo que hay una cosa muy importante que hay que entender también, y es que estas fuerzas divinas que están moviendo la naturaleza, ¿no? Los dioses olímpicos o no olímpicos, o estas abstracciones o estas fuerzas en general, muchas veces no son justas, muchas veces no son buenas. En el mundo grecorromano, ¿no? Las divinidades en multitud de ocasiones actúan conforme a sus propios impulsos y no tienen por qué ser, como luego veremos más adelante con el cristianismo, conforme a una justicia divina. Entonces, estas fuerzas, estos animales, también muchas veces son positivas, pero otras muchas veces son negativas, porque por un lado los animales, también las plantas, constituyen el sustento de las sociedades en el mundo griego. Y hay que comprender que son sociedades eminentemente agrarias, estamos en sociedades preindustriales. Entonces, las cabras, por ejemplo, hay algunas piezas de cerámica espectaculares en la exposición. Hay una muy chiquitita del Museo del Louvre con unas cabras con un nivel de realismo increíble. O sea, hay algunos animales que están representados con un nivel de naturalismo que realmente me fascina. Por ejemplo, en el caso de las monedas, hay una abeja, un pulpo, que los ves y dices, es que perfectamente puedes estudiar aquí la anatomía de este animal. Y bueno, volviendo a lo que decía, los animales, las plantas, al final son el sustento de estas sociedades. La agricultura, la importancia que tiene que haya una buena cosecha, la importancia de mantener el ganado, las cabras, las ovejas, incluso para luego hacer los sacrificios, que son los que te mantienen en buena relación con estas divinidades. Entonces, por un lado, son elementos positivos. La pesca también, que tengas una buena pesca. Pero al mismo tiempo, estas fuerzas de los animales, estas fuerzas naturales, son en muchas ocasiones negativas. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las representaciones que hay de Hércules, que está en constante enfrentamiento contra diferentes bestias, animales, ya sea el león de Nemea, la hidra, que al final están representando ese lado salvaje, también ese caos, ¿no?, que hay en la propia naturaleza, que representan estas bestias y que ponen en jaque muchas veces a la humanidad, en muchas ocasiones como castigos de las propias divinidades, de estas fuerzas. Entonces, es muy interesante el caso, por ejemplo, como digo, de Hércules. También hay varias piezas en la exposición que lo representan, porque en buena medida este héroe lo que representa es el papel civilizador de lo que es la humanidad o la civilización en sí, frente a estas fuerzas cósmicas naturales que están poniendo en jaque a las poleis, ¿no? Por eso vemos no solo a Hércules, sino a otros héroes que están en constante enfrentamiento con leones o con grandes bestias, los jabalíes, la caza del jabalí de Calidón. Que esto, de hecho, es algo que también se observa en el mundo ibérico. Porque hay que entender que al final estamos hablando de Grecia, pero también, como mencionaba él, al final estamos también en el mundo romano, estamos también en el mundo ibérico. Son cosmovisiones que en buena medida se mueven por todo el Mediterráneo. Y en el mundo ibérico también observamos un caso paradigmático que a mí me interesa mucho, es el del Cerro del Pajarillo, en el que aparece representado en la provincia de Jaén, ámbito ibérico, un hombre que se está enfrentando a un lobo, en una imagen que se parece bastante a esas escenas de Hércules enfrentándose a las bestias. Entonces, lo que quiere decir, porque estas esculturas estaban en un lugar donde además nacía un río, donde las aristocracias estaban intentando demostrar su presencia y su control sobre la naturaleza. Entonces estamos en discursos que al final están marcando ese poder civilizador, sea de las aristocracias, sea de las poleis, sobre los elementos negativos o caóticos de las bestias de la naturaleza, ¿no?